Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. No cabe duda que el poder escudriñar la Escritura, tener libertad de poder hacerlo, es maravilloso poder hacerlo, poder abrir la palabra que tienes en tus manos y poder ver la grandeza de Dios, la manifestación de Dios mismo en su momento cuando leemos. Vamos a continuar con nuestra lectura, con nuestro estudio y nuestra lectura en 1 Timoteo, capítulo 2. Estamos en el capítulo 2, es la segunda parte del capítulo 2, donde vamos a estar estudiando, estar meditando. Recuerden que hace 8 días veíamos esa parte, la primera parte que era la oración en la iglesia, que era del capítulo 2, versículo del 1 al 7 al 8, y las mujeres en la iglesia, del capítulo 2, versículos del 9 al 15. Ahí también cabe destacar el versículo 8. Muy bien. Recordemos que en la primera porción, en la primera parte de 1 Timoteo, si ustedes observaron, no sé cuántos de nuevo repasaron en casa o escucharon o vieron el video, estudiaron un poquito más, le dieron otra repasada, a lo mejor quedó algo ahí el aire que no se nombró o que quisieron reafirmar. En el texto de 1 Timoteo 2, del 1 al 7, se habla acerca de los hombres. Es una responsabilidad que el hombre tenía, nada más para tener un poco de contexto. Una responsabilidad que el hombre tenía. Y si ustedes observan verso 1, al final se dice los hombres. El versículo 4, nuevamente los hombres en plural. Versículo 5, nuevamente los hombres. Y hasta el versículo 8, los hombres. Y ahí es donde cambia, ¿no? Los hombres se refiere también a hombres y mujeres. Anteriormente, vamos a recordar un poco que el contexto es que el apóstol Pablo habla con Timoteo y le dice que se quede en qué iglesia, en la iglesia de Éfeso. Recordemos rápidamente, y eso quiero que lo tengan muy fresco en su mente porque la porción que nos toca hoy ha dado mucha controversia, pero es porque necesitamos recordar el contexto, necesitamos meditar en el contexto. ¿El contexto cuál es? Poner orden, establecer un orden, porque ya se estaba perdiendo el orden, pero el orden se pierde o se tiene un desorden porque los que estaban a cargo de la iglesia, si ustedes recuerdan, tenían un problema en el capítulo 1, ¿sí? En el capítulo 1 hay un problema porque los que estaban encargados de la iglesia, los que estaban, los ancianos, los pastores, ¿qué había con ellos? Ellos tenían y estaban enseñando falsa doctrina, estaban dando falsa doctrina en el capítulo 1, y entonces lo que tenía que hacer Timoteo era poner y establecer un orden. ¿Sí recuerdan el capítulo 1 donde nos habla acerca de que, bueno, ya Timoteo llega y dice que no se hiciera caso a las fábulas, a las falsas enseñanzas y que se tuviera mucho cuidado? Y lo más triste era que venía de dentro de la iglesia. Déjenme decirle que esto perjudica a la iglesia a tal grado donde tenemos líderes, tenemos ancianos, tenemos pastores que enseñan que tienen falsa enseñanza y por consiguiente la iglesia sufre una división. Sufre una división en el sentido de enseñanza, no de personas, sino de enseñanza. Porque los que enseñaban la falsa enseñanza, los que daban falsa enseñanza, empezaron a incrustar esa falsa enseñanza en la mente de los hermanos y de las mujeres. Entonces, habría que tomar en cuenta que eso ya está ahí, ese pensamiento ya se incrustó en las hermanas y hermanos, y ahora hay que remediarlo, y para esto debe haber un orden. Y establece el orden, Timoteo, a través de Pablo, de la indicación de Pablo, y el primer orden que era la oración. El varón tiene el privilegio, y las mujeres también tienen el privilegio de orar en la congregación, ¿sí? Y no solo eso, sino que dice que es la prioridad. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de la prioridad de la oración? La oración es prioritaria y es para todos los hombres. Verso 1. Dice, y acciones de gracias por todos los hombres. La última porción del versículo 1, capítulo 2, verso 1.
por todos los hombres. Entonces, no había excusa, no había pretexto de que tenían que orar por todos los hombres, toda la congregación. Y luego de ahí vemos que también Timoteo establece el orden en el sentido de que, bueno, también por los de afuera, los que están en eminencia, por los de adentro, que también tenemos aquí en la iglesia, tenemos autoridades dentro de la iglesia, ancianos, pastores o maestros, son autoridad. Y también tenemos que orar por ellos, así como también oremos unos por otros. Está muy bien. Hasta aquí vamos bien, pero ahora vamos más allá del contexto. Ahora vamos a tener un contexto cultural. Recordemos que en esta iglesia no solamente tenemos judíos, sino también tenemos cristianos gentiles. Eso es muy importante y quiero que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Es muy importante porque tenemos cristianas y cristianos judíos y tenemos cristianas y cristianos no judíos, gentiles. Por lo tanto, por eso es que nosotros vamos a encontrar ciertas dificultades en cuestión de la doctrina, porque se quería imponer nuevamente, ¿sí?, leyes y normativas del Antiguo Testamento que ya no eran necesarias y que ya no tenía por qué vivirla un gentil. ¿Sí? No sé si recuerdan en Hechos de los Apóstoles, ¿qué fue lo que se le encarga que no deben hacer los cristianos gentiles? Incluso los cristianos ya judíos también no lo tienen que hacer. Y eran requisitos los cuales no tenían por qué, no se tenían que hacer, no comer, ¿qué? Tenían que comer, ¿qué? Sangre, no tenían que comer ahogado, y ahí lo van revisando en su Biblia. Nada más doy 2 para que ustedes lo revisen allá en casa. Nada más era el requisito, ¿sí? No había más requisitos por los cuales el cristiano gentil tenía que guardar. No guardaba el Shabbat, no guardaba el día de Pentecostés, no guardaba absolutamente nada de eso, nada de ritualismos judíos, porque ya no eran necesarios. Ok, sigamos. Llegamos a la porción del versículo 9, donde es necesario que nosotros tomemos en cuenta el contexto donde había mucha pobreza también, donde solamente eran contados los ricos, y dentro de los ricos también había dentro de la iglesia, había personas o hermanos que eran ricos y hermanos que eran muy pobres y pobres. Entonces, también la mente es diferente en ese sentido. Pero quiero que observen esto, que a través del tiempo, tanto el judío como los romanos habían adoptado un pensamiento. Los judíos habían adoptado un pensamiento porque habían sido llevados a otros pueblos, a otros lugares, ¿sí? Y ellos tomaban el pensamiento. Y un pensamiento que se colocó mucho en el judío era poner a la mujer en un lugar inferior, en un lugar donde no contaba, en un lugar donde la mujer era inferior dentro del pueblo judío. Y no solo eso, también los romanos, los griegos, recordemos que Roma conquista a los griegos y adopta, se dice en la historia, que quién conquistó a quién, si Roma conquistó a los griegos o los griegos conquistaron a los romanos. No cabe duda que los romanos conquistan tierra, pero los griegos conquistan mentes. Entonces, abarca el pensamiento y el pensamiento es: la mujer es inferior, la mujer solamente es menor que los hombres y más valía morir antes de ser mujer. Era el pensamiento de los griegos. Hoy en día, a través del tiempo, nuestra cultura y la conquista, también se tiene ese pensamiento. Vino ese pensamiento a México. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué pensamiento se tenía anteriormente? La mujer, ¿qué? No escuela, solo para criar hijos, solo para lavar, solo para planchar, solo para hacer de comer, no puede votar, ¿qué más? No esto, no lo otro. Muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no? O hemos escuchado de nuestros abuelos o bisabuelos, o incluso, bueno, a mí me tocó escucharlo algunas veces. La mujer no esto, no lo otro, no aquello, no. Y ese es un pensamiento griego, es un pensamiento que se adoptó en las tierras anteriores, las tierras cuando estaban los judíos que eran presos por otros pueblos. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Realmente Dios pensaba de esa manera? ¿Dios pensaba de igual manera? Claro que no. Dios no piensa de esa manera, sino que por causa del pecado cambia la perspectiva de la mente. Por causa del pecado que entró en el hombre. Y si no, vayan a Génesis capítulo 1, capítulo 1, ahí vamos a observar unos textos bíblicos antes de que yo continúe. Y van a ver cómo ahí hay unas palabras que quiero que observen y quiero que
Ustedes mismos subrayen, capítulo 1, verso 26. Nada más para tener un poco de contexto. ¿Cómo es que pensaba Dios, o cómo piensa Dios, mejor dicho, con respecto a la mujer? Verso 26, y antes de todo dice, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. En primer lugar, hay un consenso, hay un espacio. Si ustedes observan en la creación hay un espacio. Primero se crea todo y parece increíble. Lo volví a leer y me encantó porque el capítulo 1 de Génesis lo he leído un montón de veces, pero siempre se nos van cosas, ¿no? Y una de las cosas es de que desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 25, antes de llegar al 26, absolutamente todo es una orden de Dios. Solamente Dios habla y se hace. Habla y se hace. Es como cuando tienes un control remoto y le vas cambiando de canal. Habla Dios y se hace. Se hacen los animales, las plantas, se separan las aguas, día y noche, etcétera, etcétera. Las estrellas, se habla. Y es un dato que quiero que ustedes lo vayan observando. Pero hay un espacio de tiempo donde ¡pum!, se detiene, es como ponerle pausa, y entonces el versículo 26 se hace un consenso. Habla Dios, Espíritu Santo, el Hijo, hablan y dicen, porque dice plural, dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, con ese, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí me encanta porque primero es un consenso, primero se habla entre ellos, se detiene el tiempo, pareciera, de seguir creando. ¿Y qué es lo que sucede? Si todos recordamos la historia, Dios no dice que se haga el hombre, no lo dice, sino que dice que Dios forma el hombre. Ya entonces vemos la intervención de Dios a través de sus manos, estoy humanizando, y hace al hombre y lo crea del polvo. No dice que se haga, no lo nombra, sino Él lo hace con sus manos. Y no solo eso, sino que la característica es que todo lo demás es ordenado, pero no dice hagamos a las aves, o se van a hacer las aves conforme a imagen y semejanza, los árboles conforme a imagen y semejanza. Se llama panteísmo, los que adoran la naturaleza, los animales, etcétera. ¿Y eso qué sucede? Que entonces el hombre fue creado por Dios mismo, da su tiempo, llega a un consenso y lo forma a su imagen y semejanza. O sea, hasta ahí vamos bien. A imagen y semejanza. Y luego le agrega, y señoré en los peces del mar. Ahí me encanta porque le agrega la palabra señoré. ¿Qué significa? Gobierne, administre, esté al pendiente, esté al tanto, observe. Él tiene el dominio sobre ¿qué? Plantas, animales, estrellas, mar, etcétera. ¿Sí lo pueden ver? Pero quiero que observen aquí está hablando no solo de hombre masculino, sino de hombre también que es, ¿qué? De la mujer que es varona, ¿no? Que nombra a Adán. Aquí no habla solamente del hombre en cuestiones masculinas, sino también en femenino. Recuerden que el capítulo 1 es un resumen. Es un resumen, recuerden. Es un resumen. Es un resumen. Capítulo 2, ya se empieza a desarrollar con más detalle cómo es la formación del hombre y qué es lo que hace el hombre, las actividades del hombre, la mujer, cómo Dios también la crea. Y nuevamente, cuando Dios crea a la mujer, ¿qué pasa? Interviene y mete las manos el Señor. No dice, ¡pum!, que se haga la mujer y de momento, ¡pum!, aparece. No es así, como lo hace como con la naturaleza. Ahí quiero que vayan observando la parte que dice, y señoré. Y señoré. Verso 28, vamos más adelante, del mismo capítulo. Dice, y los bendijo Dios, y los bendijo Dios. Los, no dijo lo, dijo los en plural. Por eso es que decía yo que hombre y mujer. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y nuevamente, y señoread. Y señoread. Ahora la orden ya es ambos, para hombre y para mujer. Y recuerde que estamos en el capítulo 1, verso 28. No hemos llegado al pecado. El pecado está en el capítulo 3. ¿Y qué observamos aquí? Que ambos, para los ojos de Dios, son iguales. Les dio el mismo poder, la misma administración. ¿Sí o no? Claro, están observando porque usa la palabra señoré. A ambos, no solamente uno. Pero quiero que vayan observando
más líneas ahí. Dice el Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, verso 26, me estoy regresando. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 28. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Y se los dio a los dos? Sí. Para los ojos de Dios son iguales. Ni uno es mayor, ni uno es menor. ¿Ahí vamos bien? Si pueden, vayan subrayando su Biblia. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede realmente? Cuando entra el pecado, hay un problema muy grande. No cabe duda que para Dios, ante los ojos de Dios, siguen siendo iguales en cuestión de creación, son iguales en semejanza a Dios, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo va bien. El problema viene en el pecado. El problema viene cuando se peca. El problema viene cuando se desobedece. Entonces, observen. Vamos ahí. Vamos al capítulo 3. Verso 16. Ya ustedes van a estudiar en casa porque no nos va a dar tiempo. Dice, a la mujer dijo, ya cuando se cometió el pecado, verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Le hizo Ryan. Y él, ¿quién es él? El varón. Él se enseñoreará de ti. No sé por qué se parecen a las palabras que leímos hace rato, que les dije que subrayaran. Se las dejo de tarea para que las busquen y las estudien perfectamente. No cabe duda que de aquí empieza el problema. Este problema no solamente fue en el ser humano, porque a través del pecado, cuando entró en el hombre el varón sí se dio cuenta, Adán se dio cuenta con respecto al pecado, y esto hasta el día de hoy ha venido perjudicando a la sociedad, tanto cristiana como no cristiana. Y hoy, ¿qué conocemos? Hoy conocemos la liberación femenil, hoy conocemos que la mujer empoderada, hoy conocemos la mujer que gobierna, ¿no? Bueno, hay un problema muy grande, es un problema muy grande, porque la mujer no fue diseñada para gobernar específicamente como el varón. Hay ciertos detalles que tenemos que cuidar ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque para los ojos de Dios fueron creados al igual, con un pensamiento, con un sentir, con amor, con sensibilidad. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen que lo vino a arruinar? El pecado. El pecado tuvo un gran problema. Y eso entró en los corazones. Cuando entró el problema y hubo el pecado en los corazones, aquí ya hay un gravísimo, gravísimo problema. Y hoy por eso dentro de las mismas iglesias está entrando, se está incluyendo el feminismo, un pensamiento feminista, un pensamiento de gobierno. Y siempre hay problemas con ese tipo de pensamiento, siempre lo sabrá. El apóstol Pablo, quiero que observen bien, el apóstol Pablo, cuando habla en Timoteo, no tiene problemas con la mujer, tiene problemas con el comportamiento. Y es ahí donde viene el problema, el comportamiento. Ahora sus Biblias, ahora sí, el 1 Timoteo, y ahí vamos a empezar. Dice así, asimismo, la palabra asimismo, que ustedes encuentran en el verso 9, es una palabra que se usa para poner en continuación. Hay una continuación de pensamiento con respecto al contexto, pero ahora le va a hablar a las mujeres. Va a poner orden dentro de la iglesia hacia las mujeres. ¿Sí? Asimismo, la continuación de lo que estoy diciendo, ¿sí? Donde voy a establecer el orden para traducir la palabra asimismo. ¿Sí? Muy bien. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y ahí me voy a detener. Y quiero que observen esto. Dice las, no dice especifica a qué tipo de mujer. Habla en plural, igual como veíamos en el otro versículo acerca de los varones, que se ore por todos los hombres. En las mujeres habla acerca de todas las mujeres, absolutamente todas, no hace excepción. Las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y para empezar hay que observar las palabras, la palabra que encuentren ahí, las mujeres, ¿sí? Y quiero que vean el contexto, vamos al contexto. ¿Dónde está desarrollando esta carta? En Efesios, en la iglesia de Éfeso. ¿A quién le está hablando entonces?
a las hermanas de la iglesia de Éfeso. ¿Ya? ¿Sí vamos bien? Está hablando con hermanas y le está diciendo, hermanas, para no decirle mujeres, para que se pueda entender más. Hermanas, dice, así mismo que las hermanas se atavíen, específicamente, las hermanas se atavíen. La palabra se atavíen viene de la raíz cosmeo, donde proviene nuestra palabra de cosmética. ¿Sí? ¿Sí? Cosmeo, donde nuestra palabra que nosotros usamos, o las mujeres usan, es la palabra cosmético. Entonces, póngale atención. Dice que se atavíen de ropa decorosa. Bueno, ¿acaso la ropa que se usaba en ese entonces no era decorosa? ¿A qué se está refiriendo? Miren, hay ciertos detalles que tomar en cuenta. Recordemos que en esa época había muy pocas hermanas o familias donde estaban las hermanas que tenían dinero. Y también recordemos que en ese entonces había un templo muy cerca de ahí. ¿De quién? De la diosa Diana, donde las mujeres se vestían de una manera inapropiada porque adentro de ese templo había relaciones sexuales. ¿Y quiénes eran las sacerdotisas? Las mujeres. Y tenía que haber una diferencia entre las que se dedicaban al sacerdocio en ese templo y las mujeres cristianas, las que asistían a un templo cristiano, vamos a decirlo así, entre comillas, porque no había templos como hoy. Quiero que observen esto. El apóstol Pablo tiene que hacer una diferencia, marca una diferencia. Lo que está diciendo, hermanas, se necesita ver una diferencia entre las que se dedican a ese tipo de ritualismos, ¿sí? Y las hermanas que están dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Recuerden que ya hablamos de un pensamiento que se había incrustado, hablamos de una doctrina que se había incrustado, una doctrina falsa, y que ya compartían algunas hermanas, incluso. Dice, ropa decorosa con pudor y modestia. Eso sí se entiende, ¿no? Una vez lo vimos en la clase de mujeres. Pudor y modestia. ¿Qué significa? Pudor y modestia, muchas hermanas ya lo entienden. Y lo voy a sintetizar en otras palabras. Hermanas, ¿cuánto tiempo se pasan arreglando? Ahora, yo he visto, ahora que soy papá y tengo mis hijas, se avientan 1 hora, 2 horas, casi buscan ropa. Y es normal, yo creo, ¿no? Para las mujeres, cuando son más jóvenes, empiezan a buscar ropa. Y luego que el closet ya casi está a punto de reventar y dicen, no tengo ropa, no tengo que ponerme. Buscan unos zapatos, son como 30 pares, y ven abajo, botas, zapatillas, etcétera, etcétera. No tengo zapatos, no tengo zapatillas. Eso es normal, es el pensamiento, es normal, eso es normal. No hay ningún problema. El problema, sintetizándolo, ¿para quién tú te arreglas? Se entiende que la mujer casada se arregla para su esposo, para agradar a su esposo. Pero cuando venimos a la iglesia, la pregunta es, ¿para quién te arreglas? ¿A la iglesia qué se viene? ¿Al templo qué se viene? ¿A qué venimos a la iglesia? La iglesia no es, hace 8 días leíamos, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un cine, la iglesia no es un lugar de fiesta, la iglesia es donde venimos a adorar a Dios. Aquel hermano que conoce, sabe quién es Dios, se arregla para Dios. Viene para glorificar a Dios. ¿Se acuerdan que hace 8 días iniciábamos diciendo que había reglas y normas en diferentes lugares? Una de ellas es que el varón dice, bueno, el varón no puede venir nada más por venir casualmente. Tiene que arreglarse para su Dios. Es la misma regla para las mujeres. Aquí es más marcada hacia las mujeres. El varón y la mujer se arregla para Dios, para agradar a Dios. No para agradar o llamar la atención a sí misma o a sí mismo, porque le robamos la atención a Dios. ¿Sí o no? Y luego hacemos que caigan en pecado los varones. A eso se refiere el apóstol Pablo. No se refiere a decir, bueno, no te puedes vestir. Claro que lo puedes hacer. Hay un predicador que decía, no te vistas, no te pintes el cabello, no te maquilles, de la falda hasta acá, el cabello largo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la excusa que decían, y es la peor excusa que pueden usar, es de que eran otros tiempos. No es cierto, el apóstol Pablo da 2 puntos esenciales con respecto al tiempo o costumbres, o digámoslo así, de diferentes pueblos. Lo vamos a ver, espero que lleguemos ahí. Yo creo que vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que muchas veces la excusa se dice, es de que ellos eran de allá. Es de que allá tenían otro pensamiento. Los llegan a poner a la iglesia de Éfeso, a las hermanas les llegan a poner en un estatus de decir, es que eran muy cerradas.
Y aún pensando esa parte de que eran muy cerradas, había este problema de la vestimenta, como lo hay el día de hoy. Y no en esta iglesia, en otras, aquí no hay. Y aquí no pasa. Entonces dice nuestro hermano Timoteo acerca de que con pudor y modestia, saber para quién te arreglas. Y el principal para quien te arreglas es Dios. Y el lugar donde vas es para glorificar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios, ¿sí? Ahí es donde entran las palabras pudor y modestia, sin atraer la atención de los demás, sin atraer la atención a los varones. Y decía un hermano, hey hermano, ¿y qué pasó con las solteras? Tiene que arreglarse porque pues son bonitas, son atractivas. No cabe duda, todas las mujeres son bonitas. Y me encanta porque un hermano hacía una referencia y yo decía, puede ser muy burda, pero también puede ser muy realista. Decía que había un hombre que le gustaba ir a pescar y una vez platicando con este hombre, dice que, bueno, ¿y cómo le haces para pescar? O sea, es que mira, yo cuando voy a pescar, voy a escoger diferentes carnadas para diferentes tipos de peces. Si quiero cazar este tipo de pez, uso esta carnada. Si quiero cazar este tipo de pez más grande y así, uso esta carnada. Si voy a cazar este tipo de pez, uso esta otra carnada más grande y otra caña más grande. Oh. Y entonces dice que él observando, dice que el hermano hace un comparativo y lo aplica en esta porción y dice, de acuerdo a cómo se vista la soltera es lo que quiere pescar. Y dije, caray, de acuerdo a cómo se vista la soltera es lo que quiere pescar. Hermanas solteras, vístanse adecuadamente por lo que quieren pescar. ¿Sale? ¿Qué es lo que quieren pescar? Vístanse como lo que quieran pescar, si son solteras y se quieren casar. Igual para los varones. Y es muy interesante porque tiene razón el hermano. Tenía mucha razón con respecto a la imagen que él usa. Pero quiero que observen más adelante. Dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Miren, en la antigüedad, les decía yo, había muchas hermanas, al revés, había pocas hermanas que eran ricas. Y podían y tenían el dinero para poderse comprar vestidos y perlas, que por cierto, en ese entonces se pueden imaginar tener una perla, será carísimo. Hoy en día también, pero hay iglesias donde todos los hermanos pues son pudientes, tienen dinero. Yo no sé cómo lo hacen ustedes, las hermanas, para diferenciar un vestido de 4,000, 5,000 pesos, a diferenciar un vestido de 1,000 pesos o de 500 pesos. Yo no sé cómo lo hacen, a menos yo no puedo. Ni tampoco puedo diferenciar los colores. Para mí es rojo, y rojo es. Para las hermanas puede ser rojo bajito, rojo rosa, no sé qué. Bueno, de igual manera yo creo que pueden diferenciar el dinero que se gasta en un vestido. El problema es que nosotros los varones siempre hemos sido así de simples. El problema es en las hermanas. ¿Ya viste a la hermana? Trae un vestido de 5 varos. Y se pierde el objetivo. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A ver qué vestido usa? ¿O venimos a glorificar al Señor? Venimos a estudiar la Escritura. No es malo que te vistas, pero se pierde el objetivo. Hermanas, les invito, igual que lo hace Timoteo y el apóstol Pablo, les invito a que la manera que se debe vestir es usar pudor y modestia. Modestia. No les digo que se vistan mal, no les digo que se vistan feo. Usen sus vestidos bonitos. Yo creo que tienen vestidos bonitos, pero siempre y cuando la gloria y la honra sea para Dios. ¿Sí? No permitan, ¿sí?, que su mente, su corazón, le quiten la gloria que le pertenece, que es a Dios. ¿Sí? Es lo más importante. Varones, tengan mucho cuidado. Si ustedes observan, ven un peinado ostentoso, hace muchos años, yo recuerdo cuando era yo más joven, y unas muchachas se vestían, se peinaban con un copete así. Yo recuerdo que hace muchos años, una de mis tías tenía incluso tubos, y yo decía, pero ¿para qué esos tubos? Un tubo así chiquito, otro más grande, y otro más grande, y dije, no tan grandes. Bueno, se los ponían aquí, y lo enredaban. Y entre más grande creo que era mejor, no lo sé. Hay un hermano que venía a la iglesia y decía que esos eran llamahombres. Yo decía,
Yo nunca la entendía, ¿no? Pues me hace chistoso esa parte que decía. Entonces me eran así, imagínense. Ve, así. No eran muy grandes. Entonces sí llamaban la atención. Sucedía hace muchos años, sucedía lo mismo. Pero ahora imagínense que el peinado con ostentoso que usaban las hermanas, que llamaba la atención de los varones, donde ponían peinetas, moños que hoy usan, o diademas de oro, con perlas preciosas, y llamaban la atención. ¿Y el varón qué creen que iba a decir? ¿Qué creen que iba a decir el varón? Ya no hablamos de otras cosas, nada más del peinado. Y mi varón, ¿por qué no me casé con esta, no? ¿Está bien? El pensamiento lleva a pecar. Entonces hay que tener cuidado. No es malo arreglarse, no es malo pintarse, no tenemos ningún problema con respecto a eso. Siempre y cuando se haga con pudor y modestia. Siempre el objetivo es glorificar a Dios. Ya si van a ir a una fiesta, también deben utilizar pudor y modestia. Pueden usar su vestido de 5,000 varos, úsenlo si quieren, pero con pudor y modestia. ¿Sí? Porque ya no van a glorificar a Dios, allá van a ser ejemplo, van a ser luz y sal donde se mueven en la fiesta. ¿Va? No creo que usen su vestido de 5,000 pesos o 30,000 pesos y vayan a hacer el aseo. Si tienen gallinitas, si tienen borregos, usen ese vestido. ¿Va? Usamos la ropa adecuada, pero siempre con pudor y modestia. Pudor y modestia, no se les olvide, hermano. Es muy importante notar que nuestro hermano Timoteo, hace esta referencia con respecto a lo que Pablo le ha dicho. Y le dice, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos. Y hay una coma ahí. Sigan adelante. Verso 10. Sino, y me encanta porque usa la palabra sino, y le agrega con eso no, pero con esto sí. ¿Sale? ¿Van conmigo? ¿Están conmigo? Sí, ya se perdieron. No se pierdan. Dice entonces, sino con buenas obras. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerden que empecé diciendo, en esta porción dije, siempre cuidando para quién lo hacemos. Para gloria y honra del Señor. Las buenas obras. Recordemos que le están hablando a hermanas, a mujeres que han nacido de nuevo, que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Recuerden que no existía el Nuevo Testamento. No tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la carta que llegó a las manos de Timoteo, que la está leyendo y que va a implementarla dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sale. Entonces, buenas obras. Y aquí me encanta, porque las buenas obras no tienen que salir nada más porque sí. ¿Sí? No solamente son porque sí. Usa la palabra como corresponde a mujeres, plural mujeres, que profesan piedad. Y aquí se vuelve más interesante todavía. ¿Por qué razón? Porque la condicional aquí se vuelve más increíble, se observa perfectamente. ¿Sí? Como corresponde, como ya es normal, como ya es un deporte para las hermanas, ¿sí? Que profesan piedad. Las hermanas cristianas que están aquí, todas profesan piedad, porque les corresponde a las hermanas profesar piedad. Es algo que ya tienen que tener, porque ya son cristianos. ¿O no? Lo estoy usando en sarcasmo. No. Todas las hermanas deben, ¿qué? Profesar piedad. Y la piedad, ay, miren, hermana, trae un vestido de 3 pesos. Qué piadosa es. ¿Así funciona? ¿No va? ¿Qué no? No, así no funciona. ¿Qué es la piedad? La piedad no funciona así. ¿Sí? Para que nosotros podamos ser piadosos, ¿a qué se refiere con la piedad? Miren, lo voy a poner en contraste. Allá afuera, una persona que aunque no tenga mucho dinero, ¿puede ser piadosa o no? ¿Sí? ¿Y dónde ven su piedad? De allá afuera, de aquel que no conoce de Cristo. ¿Dónde ven su piedad? Cuando compra un bulto de 3 bultos de azúcar y la lleva allá y les da también a los que no tienen, ¿no? Ah, mira, pobre gente. Vamos a comprarle esto. Se lo compra eso. Ah, voy a ayudar acá. De ahí está también. También es parte del servicio. Pero no tiene a Cristo.
Incluso cuando llegamos a conocer este tipo de personas, ¿qué decimos? Solo le falta recibir a Cristo y con eso lo tiene todo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero qué triste. Solamente le corresponde a Dios dar la salvación, no a nosotros. Esa no es la piedad que el Señor demanda. Primero, la piedad se gesta en el corazón, en la mente. ¿Cómo se gesta? A través de que nosotros estudiamos y escudriñamos la Escritura. Todo pensamiento primero se debe de gestar a través de la Escritura, no a través de nuestra carnalidad. Debemos de tener cuidado, porque si nosotros fingimos piedad, tenemos un problema. Porque no cabe duda que nuestras hermanas se mueven por emociones. La mujer se mueve más por emociones, ¿sí? La mujer se mueve más por emociones. Y en una ocasión yo les puse un ejemplo. ¿Quién les gustaría que fuera al volante? ¿Las emociones o la fría mente que fuera al volante de un coche? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que les puse ejemplo? ¿Qué les gustaría que fuera en el volante? ¿Las emociones? Cuando va enojado, ¡ah! Cuando va triste, y ¿qué cree que va a pasar? ¿No? ¿Y qué pasa si ponemos una mente fría en el volante? Es diferente, ¿no? Bueno, les puse ese ejemplo. Bueno, ¿a qué voy? A que no cabe duda que había problemas en la iglesia porque muchas veces se deja uno llevar por las emociones. Las hermanas son muy emocionalistas. No cabe duda que puede haber alguna que otra hermana que vive bajo pensamiento frío, pero son contadas. Pero a lo que quiero que observen es que la piedad se puede fingir. La piedad se puede llevar a cabo aunque en tu corazón no haya nacido la piedad. Hay personas que no conocen de Cristo y pueden ser piadosas. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado, hay que explorar nuestros corazones, hermanas. Hay que observar nuestro corazón y hay que observar que esto es un fruto y es una característica del Espíritu Santo que nos ha dado, o que les ha dado a ustedes, hermanos. Hay que observar si realmente el Espíritu Santo les ha dado ese fruto de su corazón. Es algo que debemos de reflejar y no necesariamente tienes que esforzarte, porque es parte de lo que nos ha dado el Espíritu Santo. Es algo que nos ha dado el Espíritu, es algo que te ha dado el Espíritu Santo para que tú puedas desarrollarlo dentro de la iglesia, para que tú lo puedas llevar a cabo dentro de la iglesia, no solo con los hermanos, sino también con las visitas, con las personas que nos visitan, que vienen y que necesitan también de su Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto hasta acá que la mujer tiene mucho trabajo dentro de la iglesia, ¿sí o no? Y dentro de ese trabajo es observarse a sí misma y es agradar a Dios. Todos los días, en cada momento, es agradar a Dios. Y más cuando venimos a la iglesia, es agradar a nuestro Señor. Agradarlo a Él, solo a Él y nada más a Él. Quiero que sigan observando, estoy caminando un poco rápido. Y ahí vamos a cambiar ya de pensamiento un poco. Ya se dijo la forma de su comportamiento, la forma en la que se viste, la forma en la que se comporta, tiene que ser piadosa, con pudor y modestia, va de la mano con su comportamiento porque es un reflejo, es algo que está dentro y se va a reflejar en su actitud, en su carácter y en su forma de ser. Y esto es a través de que tiene el Espíritu Santo. ¿Aquí la iglesia de Éfeso tenía el Espíritu Santo o no? Sí, porque han creído en Cristo. Las hermanas tenían el Espíritu Santo. Y aquí cambia. Recordemos el contexto que les decía yo, que en ese entonces no se valoraba a la mujer. No se valoraba a la mujer. No se decía nada más que nada más sirves para planchar y hacer de comer y tener hijos. ¿Se acuerdan de esos pensamientos? Bueno, el apóstol Pablo aquí los cambia porque dice que en el verso 11 dice, la mujer aprenda. ¿Qué dice? La mujer, ¿qué? Aprenda. ¿En qué tiempo está la palabra? Es muy importante. Es muy importante. No dice nada más cuando sea soltera, cuando va a la escuela. Hoy, gracias a Dios, ya pueden ir a la escuela después de tantos años. ¿Por qué? Porque se tenía ese pensamiento, el cual no era compatible con el de Dios. ¿Sí? Observen el tiempo de la palabra. Dice que aprenda. Hermanas, no es que si pueden, no es que si van a querer, necesitan aprender. Es necesario que aprendan. Es fundamental que aprendan. Oración,
comportamiento y ahora es aprendizaje. Es necesario que aprendan, no que a ver cuando pueden, cuando ya se desocupen, ya estudian. No, es que saben muy bien dentro de sí que necesitan aprender, estudiar, sentarse y meditar en la Escritura. Dice, la mujer aprenda, y ahí lo hace en, ¿qué? ¿En plural? ¿Por qué? Porque ya va personalmente, hermanas. Tómenlo personal. La mujer que aprenda. ¿Eres mujer? Aprende. De aquí viene lo más bueno, porque aquí es donde se malinterpreta el texto. Dice en silencio. En, la palabra en se traduce como in, dentro de, en inglés, dentro de algo. ¿Sí? ¿Y cómo se estudia dentro de silencio? No se refiere a eso. Cuando nosotros vamos a la palabra original en silencio, no se refiere a silencio de no hablar. Si no, imagínense que estamos en un estudio bíblico, está la hermana que está estudiando, entonces no puede hacer preguntas. ¿Sí? ¿A eso se refiere? ¿Creen que a eso se refiere? Que no pueda hacer preguntas, que no pueda resolver algún pensamiento que tiene. No se refiere a eso. ¿Sí? No está refiriendo a eso. Ahorita lo vamos a ver. Observe. Vamos a ver esa palabra. Con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nuevamente es la palabra silencio. Y muchos pueden decir hoy en día, y las mujeres, las feministas, las que están luchando contra el feminismo, pueden decir qué retrógradas son estos. Timoteo y Pablo, ¿no? Las liberalistas, las empoderadas, las que piensan que las pueden todas. Pero no se refiere a eso. Es que hay que estudiar el trasfondo de cada palabra que hay que observar. Quiero que observen que la palabra silencio, ¿sí? La palabra silencio no se refiere a esa parte de callarlas, de silenciarse. Sí pueden hablar, pero hay un problema aquí. La palabra silencio tiene un trasfondo. Y la palabra silencio habla acerca de una quietud dentro de su corazón. Debe existir una tranquilidad en su corazón. Esta misma palabra, ustedes tienen su Biblia interlineal. Yo creo que varios varones y mujeres también ya están preparando. Compren su Biblia interlineal y van a ver como la misma palabra que está ahí, que aparece en silencio, es la misma que se usa en los versículos de allá atrás, cuando se nos pide que oremos por nuestras autoridades. Es la misma palabra que el versículo 2, cuando dice, para que vivamos quieta, y usan la palabra aquí, reposadamente. La palabra reposadamente es la misma palabra en el original que se usa con la palabra silencio. ¿Sí? Es la palabra Jesugías. Es la misma palabra que ustedes van a encontrar. Los que tienen el software bíblico lo pueden buscar. Y si no, con su Biblia interlineal, los que somos de la antigüedad, buscamos y ahí está. Es lo mismo. Recuerden que su casa debe tener diccionario Strong, una Biblia interlineal, una Biblia para rayar y una Biblia comentada. Es una herramienta, las herramientas para que puedan ejercer un buen estudio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros observamos el original, no nos habla de que se calle, que no hable. Nos habla que en su corazón debe haber quietud. Debe haber, ¿qué? Debe haber, dice, reposadamente, debe tener un descanso en su corazón. Y esto ya cambió la perspectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces si nos dice que la mujer aprenda en silencio, le cambiamos la palabra de silencio y le ponemos la palabra reposadamente, cambia la perspectiva de cómo lo estábamos observando. Dice que la mujer aprenda reposadamente dentro de su corazón, en su corazón. Muchas veces he escuchado decir, es de que el hermano preparó el sermón para mí. ¿No? ¿Sí lo han escuchado? Es que me conoce mi historia y lo preparó para mí. Es más, está hablando porque yo cometí este pecado y por eso está hablando. Hay un problema en el corazón del hermano o la hermana, específicamente en las hermanas. No puede llegar a pensar así porque cuando te acercas a la escritura así,
Una de las reglas primordiales para que tú puedas acercarte a la Escritura es de que te debes de olvidar de toda enseñanza doctrinal que se te pegó de otros hermanos. Debes de acercarte a ver lo que Dios le dice al escritor o a los hermanos que se rodean en la Escritura. No con tu pensamiento, no con mi pensamiento, no con mi criterio. Bueno, hay hermanas que les dijeron, van a tener que estudiar, van a tener que aprender. En ese entonces no había Biblias. ¿Dónde aprendían? Bajo la ley, en los pergaminos. No hay versículos bíblicos, no hay textos. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que empezar a leer las hermanas con los hermanos. Tenía que enseñar, tenía que aprender, enseñarles a las mujeres y aprender a las mujeres. Pero hay por ahí un lunarcito que está ahí presente, que no se les vaya a olvidar. Estaban enseñando falsa doctrina. Y había hermanas que estaban, ¿qué? Adoptando falsa doctrina. Y eso sucede en muchos lugares, ¿eh? ¿Y qué es lo que sucedía entonces? Que llegó un momento donde, por esa razón, dice Pablo, a ver, aquí pasa algo. Timoteo lo está observando. A ver, aquí pasa algo. Que llegó un momento donde en la congregación, de acuerdo al versículo 12, donde en la congregación, cuando se daba un estudio bíblico, las hermanas alzaban la mano. No, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Por eso en el versículo 12 se les ordena hacer algo. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Está mal. A ver, explíquelo bien porque no se le entiende. ¿Sí? No, así no funciona. Miren, no dudamos de la capacidad de nuestras hermanas. Hay hermanas que son muy inteligentes. ¿Que pueden enseñar? Sí pueden enseñar. ¿Sí? Tienen la habilidad, tienen muchas habilidades, pero también mentalmente son muy inteligentes. Pero no por ser muy inteligentes se va a romper la regla que Dios estableció desde el principio. Bueno, hermano, es de que hoy en día hay pastoras. Sí, pero eso no se dicen de título, pero no, ellos no pueden ejercer un liderazgo, porque Dios ya lo estableció desde antes. Allá atrás, en el capítulo 3, ya se los enseñé. ¿No? No puede ejercer dominio. Y acuérdense que estamos hablando que es dentro de la iglesia, porque esto está pasando dentro de la iglesia. ¿Ya lo están viendo? No, pero es de que ni sabe. ¿Cómo no? Pues tiene que estudiar el hermano, el varón, para que dé la clase. Por eso es nuestra responsabilidad como varones estudiar y estudiar y estudiar. Bueno, no vayamos al extremo como los judíos ortodoxos de allá en Israel. Allá los judíos ortodoxos, no cristianos, leen la Torah. ¿Y qué hacen? Pues como me dedico 100% a la Torah, no trabajo. Y ellos, ¿y qué pasa? Que la mujer es la que mantiene al hombre y a sus hijos, y la mujer es la que trabaja. Si no me creen, esto es una leída de la historia, pero incluso hay videos ya hoy. Y lean, y busquen. Y el judío ortodoxo no trabaja, solamente se dedica a sentarse y estudiar y leer la Torah. Ese es el otro extremo. Eso no puede ser tampoco. O el extremo de hoy en día, aquí en las iglesias. Es de que está la pastora. Es la que mejor enseña. No, el pastor ni enseña. Es la pastora la que enseña, la que maneja. Se dice que donde hay pastora, no existe el pastor. Así se dice. Se dice que donde hay pastora no existe el pastor. ¿Por qué razón? Porque se pierde el fundamento de lo que estamos estudiando aquí, de lo que Pablo nos va a enseñar más adelante. Y también lo que hay que observar es de que cuando a la mujer se le dice en silencio es que dentro de su corazón no debe llevar y manifestar una ¿qué? Voy a estudiar porque me quiero amolar a alguien. Así no. Y precisamente voy a estudiar este tema porque le quiero dar la vuelta a alguien. No, tampoco. Eso no puede habitar en ese corazón. Ni en los varones.
Pero más se recalca en la mujer, ¿por qué? Hace rato lo dije. Porque se deja llevar por sus emociones. Es muy emocionalista. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que cuando nosotros observamos que dice que aprenda en silencio con toda sujeción, significa que lo que tiene que hacer es que dentro de su corazón debe haber esa paz, esa tranquilidad para poder tener una comunicación con Dios a través de la Escritura. No puede haber una rencilla en su corazón. Es como cuando veíamos la oración. No puedes acercarte a orar si hay un problema en tu corazón, si hay un pecado en tu corazón. Es lo mismo. No puedes sentarte a estudiar y pensar que por estar estudiando te vas a molar a alguien. Es de que este sí se le acomoda a alguien, este también se le acomoda a alguien más. Y como ahora quieren gobernar dentro de las iglesias y gobiernan dentro de su casa, pues por eso. Así no funciona. Así no puede funcionar. Todo varón bautizado dentro de su casa, ¿sí? Es el que lleva una responsabilidad que Dios le otorgó de enseñar. Y no solo de enseñar, también debe haber sujeción, y lo vemos más adelante, ¿sí? Cuando es un matrimonio hay sujeción de ambos lados. De ambos lados hay sujeción. Pero la responsabilidad es del varón, ¿sí? Ser luz y sale en su casa. ¿Cómo le hace la esposa? Tú me estás enseñando ese comportamiento. Me encanta porque las esposas siempre hacen un gesto, ¿no? No hace falta que hable. Ups. Los que somos esposos podemos interpretar los gestos, las miradas, la cara, el movimiento. Ya los que estamos caminando en el matrimonio ya después de 20 años, 30 años, 50 años, ya hasta conocen a su esposa. Cada mirada, hijo, ¿yo aquí hice mal? ¿O qué hice bien? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque se van conociendo, pero hay sujeción. Pero la responsabilidad de enseñar, ¿sí? Tanto con el ejemplo, tanto con la escritura, es del varón. Y la mujer no debe tener un sentimiento de amargura, de tristeza, de odio, etcétera, en su corazón para acercarse a estudiar la escritura. No puede ser. Porque no está estudiando la escritura bien. La palabra sujeción no es hacia el varón en el primer versículo, sino es sujeción en el estudio. Si te dicen no hagas esto, la escritura no lo tienes que hacer. Aquí ni siquiera hemos llegado al versículo 12. Si la escritura, mujer, la escritura te dice no hagas esto, no lo hagas. Si la escritura te dice que ames a tu marido, ama a tu marido. ¿Sí les dice eso o no? Ni se los dice. Aquí se lo dice a los varones, no a las mujeres. A las mujeres les pide ¿qué? Leamos, verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar. Recuerden que esta enseñanza es dentro de la congregación. Porque déjenme decirles que yo cuando me casé no sabía cocinar, ¿no? Entonces ahora ya me caso y si mi esposa sabe cocinar y si se enferma mi esposa, ¿quién va a cocinar? Pues yo, ¿va? Entonces mi esposa me va a enseñar a cocinar también. Hay cosas que mi esposa no sabe, entonces yo le tengo que enseñar a mi esposa. ¿No? Efectivamente, así funciona. Hay sujeción en ambos. Se van a enseñar mutuamente. Pero con respecto a la escritura, a la palabra del Señor, le corresponde al varón. Solo al varón. Solo al varón. Necesita echarle ganas a los varones. Hermanos, que no puede. Moisés dijo que no podía. Y sacó un pueblo con el poder del Señor. Moisés dijo, no puedo, Señor. Soy tartamudo. Yo nada más esperaba que Dios le dijera, aunque fueras mudo, los vas a sacar. ¿Te imaginas a nosotros como esposos? Necesitamos enseñar en casa, necesitamos hablar en casa, dar ánimo en casa con la escritura, dar ánimo en casa con la escritura. Con la escritura. Ay, varón, si tú no estás haciéndolo, pues, por responsabilidades delante del Señor. Dice, no permito a la mujer enseñar, singular, no mujeres,
mujer. ¿Por qué? Porque tenía el problema de la doctrina. Recuerden el contexto. ¿Sí? Ni ejercer dominio sobre el hombre sin estar en silencio. Miren, hermanas, hay cosas que muchas veces nosotros no vamos a estar de acuerdo. Las hermanas no van a estar de acuerdo en las decisiones que toman los varones dentro de la congregación. Pero la responsabilidad es de los varones delante de Dios. ¿Sí? Dios estableció un orden. Dios, Padre Celestial, Cristo, el varón, la mujer, y luego los hijos. Muchos decían, no, es de que es la protección. Sí, pero aquí quiero que observen algo. El apóstol Pablo lo denota porque dentro de este contexto que estamos leyendo, hay falsa doctrina que estaba haciendo que la mujer tomara dominio dentro de la iglesia. Y es un problema, porque acuérdense que es emociones y emociones y emociones. Es un 95% emociones y un 5% enseñanza, aplicación de la escritura. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Quiero que observen qué sucedió en el jardín del Edén. Me van a decir que Adán no conocía el fruto. No lo conocía. No conocía el fruto cuando lo agarró y se lo dio a Eva. No lo conocía. No lo dice la escritura, pero sí lo conocía. Él conocía todos los frutos. Él le puso nombre a los animales. Conocía absolutamente todo el fruto. ¿Por qué cree que Adán no se acercó? Porque él lo conocía y sabía. Adán tenía el conocimiento de todos los frutos y todos los animales. Vamos, no era ignorante Adán. ¿La mujer no conocía? Sí conocía. Y quiero que observen esto, que cuando nosotros vemos, cuando un sentimiento se apodera para hacer algo, siempre va a haber un problema. Sale mal, no se debe hacer como se tiene que hacer. ¿Sí? Por un sentimiento. Pero cuando nos apegamos a la escritura cambia. Bajo la escritura así es. Y luego yo les he dicho, hermanos, pues peleense con la escritura, porque yo nada más estoy diciendo lo que está escrito. Yo no puedo hacer más, solamente soy un vocero de lo que está escrito. ¿No les gusta? Pues arranquen en la Biblia, la hoja de la Biblia. Tampoco les gusta, pues pónganle corrector y borren ese versículo. Pero ahí está. ¿Sí? Porque no son por emociones. No es por emoción. ¿Sí? ¿Se imagina que Dios hiciera la creación por emoción? Ya, qué relajo sería, ¿no? Se las voy a poner con más comicidad. ¿Qué pasaría si creamos a la mujer primero y la ponemos junto a Dios antes de que se haga la creación? No, y no tiene mucho que estar escuchando que decía, no, pues, entonces el pez, no, Dios, la mujer le contestaría a Dios, no, Dios, el pez como que no combina en el agua, mejor que vuele, ¿no? Porque es por emoción. Lo que me gusta a mí, no es lo que me gusta a mí, es lo que le agrada a Dios, es lo que quiere Dios. Recuerden, ya lo vimos anteriormente. Entonces, la mujer debe tener un comportamiento en su vestido, en su carácter, en su forma de ser. Ahora viene también en el estudio de la escritura, debe tener un comportamiento. ¿Cómo debe acercarse a la escritura? Y es una de las reglas para los varones también. Cuando vamos a estudiar la escritura en nuestras casas, cuando tenemos un estudio bíblico, es acercarnos a la escritura haciendo una exégesis, no una exégesis. Extraer la enseñanza, no ingresar enseñanza a la escritura. Es igual para las mujeres. Observen, vamos a avanzar más rápido. El apóstol Pablo parece que vivía en nuestra época, porque el apóstol Pablo parece que ve el futuro, ¿no? Dice, no, las iglesias del 2024 se van a jalar los pelos. Porque van a decir, bueno, eso fue allá. Las hermanas van a decir, bueno, eso fue allá en esa iglesia. Bueno, fue allá donde pues ni conocían, ni tenían tecnología, ni celulares. No, fue allá donde no tenían personas de moda. Eso fue allá.
Y todavía estaban cerrados de la mente, eso fue allá. Ahora nosotros no. Nosotros lo que hacemos es facturamos. Pero Dios establece una regla. Y Pablo la trae a la luz. Y dice aquí, dice, porque Adán fue formado primero. Esto no se trata de lugares, no se trata de iglesias, no se trata de cultura. ¿No? ¿Ya vieron? Aquí no hay cultura. ¿O Adán era qué era? ¿Era anglosajón? ¿Era mestizo como nosotros? ¿Qué era Adán? Y ahí le agregan, pues cuentan las lenguas. Bueno, la Biblia no lo dice. No dice que era moreno, güero, nada de eso. Era mestizo, era latino, era puertorriqueño. No lo dice, porque no abarca una cultura. Todos descendemos de Adán. Por eso dice, porque Adán fue formado primero. Por regla establecida, cuando Dios crea al hombre, Adán, lo crea con un propósito. ¿Sí? Tiene liderazgo, tiene una responsabilidad de enseñar, tiene una responsabilidad de mantener. Es la responsabilidad del varón llevar el sustento a casa. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. ¿Sí? Porque dice, porque Adán fue formado primero. Y después Eva. Y aquí ya se termina de que pienses que, ese es del siglo pasado. Estamos en el siglo XXI. No, se acabó. Bien roto que está ese pensamiento. Frente a la Escritura, no hay culturas. Todos venimos del mismo hombre. Por tanto, la responsabilidad es de todos los varones. Y aquí está. Ya marcó su lugar, su rol. Recuerden. Y ahí viene lo bueno. No solo da una, da las dos. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dado los dos fundamentos, formación y el engaño. Subrayenos ahí. ¿Por qué razón entonces? ¿Por qué razones entonces? Primero, el varón tiene la responsabilidad de enseñar, de mantener, de llevar el sustento, de enseñar, de gobernar, porque por Adán fue formado primero. Y Adán no fue engañado. El rol, ese es su rol. Frente a Dios, valemos lo mismo. La sangre de Cristo fue derramada tanto a hombres como a mujeres. ¿Sí? La alma de una hermana vale igual que el alma de un hermano. Y eso es ilógico que digan, es de que el hermano es el pastor, por lo tanto la hermana es la pastora. ¿Sí? ¿No? ¿Acaso el hermano que es doctor, ya su esposa es la doctora? No, ¿verdad que no? No. Es ilógico. Es que es ilógico. No funciona. Así no funciona. ¿Sí? No funciona así. En la Biblia no se nombran mujeres que sean pastoras. Se nombran de mujeres que son diaconisas. ¿Qué significa diaconizo? O diaconisa, pues. Hasta la cambié. Diácono, ¿qué significa? Yo sé que sí saben. Es lo que más hacen aquí los varones en la iglesia. Servicio, servidor. Había hermanas que servían. Y tenían también mucha importancia. Había hermanas que servían a Jesús y que incluso había hermanas que mantenían el ministerio de Pablo. Pero nunca llegaron a ser ancianas, me refiero de gobierno, o pastoras. ¿Se acuerdan de la mujer que ocupó el trono en Israel? En una época ocupó un trono una mujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Ilegítimamente. Ahí se los dejo de tarea a las hermanas para que se echen un clavado y ahí empiecen a leer qué es lo que sucede. Nada más para que tengan un antecedente histórico. Entonces,
¿Qué es lo que realmente sucede? Que nosotros como varones ya vimos la responsabilidad y nuestro rol. Las mujeres tienen una responsabilidad y su rol. Por lo tanto, la mujer fue creada también Eva, pero después el varón. Y luego la mujer fue engañada por la serpiente. ¿No es nuestra responsabilidad cuidarlas? Sí. ¿Es nuestra responsabilidad cuidar la doctrina que consumen nuestras esposas o nuestras hermanas en la iglesia? Sí. Es nuestra responsabilidad de cuidar qué están consumiendo en doctrina nuestras hermanas. Por lo tanto, también a las hermanas se les pide que estudien. ¿Ahí vamos bien? Dice ahí la palabra incurrió en transgresión. Subrayen. Y aquí viene lo más polémico y luego no sé por qué se jalan los pelos, pero dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación, dice, con modestia. Y si es así, primero hay que empezar diciendo que no es verdad, ¿no? Que no se salvan engendrando hijos naturales. ¿Quién de ustedes conoce alguna persona que no sea cristiana que haya tenido 9 hijos? ¿10 hijos? Yo creo que sí, ¿no? La mayoría de nosotros conocemos a alguien que ha tenido 10 hijos. ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué decimos? Hijo, sin conocer de Cristo. ¡Ay! Pero no por eso se va a salvar. Por lo tanto, no quiere decir eso. ¿Sale? No quiere decir eso. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué hay de las hermanas que naturalmente no pueden tener hijos? Tampoco se salvan. ¿Verdad que no? Claro que no. De acuerdo a la enseñanza que hemos tenido y haber leído y estudiado la Escritura, nos dice que el único medio de salvación es Cristo. Solamente a través de Cristo podemos tener la salvación. Solamente a través de Él. Por lo tanto, entonces, ¿qué significará cuando leemos, pero se salvará engendrando hijos? Hay dos vertientes que hablan, habla acerca de hijos espirituales, pero tendría el mismo problema. La misma Escritura nos dice, ¿de qué sirve que gane todo el mundo si se va a perder su propia alma? Obviamente tenemos el mismo problema. ¿Ya lo están viendo? Entonces, ¿a qué se referirá cuando nosotros vemos que dice, pero se salvará engendrando hijos? ¿Sí? Si nosotros decimos, probablemente se refiera a, y empezamos a pensar y a maquinar cosas, ¿no? Bueno, si no se trata de biológicamente, no es. Ahora, espiritualmente tampoco, porque las mujeres no convierten a nadie, ¿no? ¿Sí? Ni nosotros mismos. ¿Quién los convierte? Dios, ¿no? Pero es que hay que observar la palabra. ¿Sí? Aquí hay que ir observando. Dice, pero se salvará. ¿Será que se salva? ¿La palabra salvarse a qué se refiere? ¿La salvarse de salvación a través de Cristo? La verdad que no, ya cambió. Porque no se puede salvar engendrando hijos. De esa salvación no está hablando, hermanos. Y hay que tenerle mucho cuidado porque tanto un varón como una mujer se salva a través de Cristo. Esta salvación no se refiere a la salvación de ir al cielo, de tener la salvación de la vida eterna. ¿Sí? Y hay que tenerle mucho cuidado. Esta salvación no es. Si pareciera, al menos bajo mi lupa, he estado observando que del contexto bíblico, el contexto bíblico se refiere, ¿sí? Nuevamente regresando al comportamiento, a lo que hay en su corazón, a lo que está pasando dentro de sí. Porque es muy difícil. Mira, si a una mujer la ven feo, ¿qué pasa? Todo el santo día va a decir que la vieron feo. Pero si a un hombre lo ven feo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Viste cómo me vio de arriba abajo? Y el varón, ¿no? La tenemos más sencilla, varones, pero hay una gran responsabilidad detrás. Es de que, hermanas, es bien difícil. Yo le doy gracias a Dios por ser hombre, porque digo, quién sabe si viviría yo pensando así. ¿No?
No, que el hermano trae la misma playera que yo, que el hermano trae los mismos zapatos que yo, que ahora vino, el hermano vino igual peinado que yo, pero yo soy peluquero, ya no vuelvo a ir con ese peluquero, ¿no? Y ya voy a quemar ese vestido porque tiene uno igualito al mío, ese pantalón, hermano. Y ese hermano compró la misma camisa en el mismo lugar seguramente, pero a mí se me ve mejor, se me marca mejor mi silueta, ¿no? Con el pensamiento siendo varón. ¿Sí o no? ¿Ah? Yo no sé cómo le hacen, a mí me sorprende. Decía un hermano, la mente de la mujer es un misterio. Y así como en las escrituras hay misterios, dice, la mente de la mujer es un misterio. Solamente el Señor lo entiende. Y una parte de esta, donde se deben de salvar las hermanas, deben de salvarse es del pecado. Eviten el pecado, hermanas. Eviten pecar, dejen de pensar así. No las va a llevar a ningún lado, no las edifica. Es más las hunde en las profundidades del pecado. Y más porque a nuestras hermanas les gusta mucho llevar agendas. Si a mí me preguntan qué hice hace 3 meses atrás, ¿qué problema? No, pues dame una pista porque no me acuerdo. Pero si tú le preguntas a una hermana que qué pasó tal día, tal fecha, tal hora y hasta, no, te dice todo. Te dice hasta el gesto que hubo. Dices, ¡ay! ¿Cómo le hacen, no? Son muy inteligentes, no cabe duda. Pero a lo que voy a decir, quiero que observe que sí es muy difícil. Y la salvación no es para salvación de sus almas. Sálvense de caer en pecado. Hay que tratar de no pensar así, hermanos. Eviten pensar así. ¿Sí? Hay que evitar de pensar así. Se salvará engendrando hijos. ¿Sí? Y esto hay que compartir el sentido de que no deben de pensar así, que las mayores enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y que les enseñen. La hermana más grande que le enseña a la joven, no te preocupes, hermana, no es así. No te preocupes, hermana, es así. Pero para esto requiere maduración espiritual. Maduración en las escrituras, maduración espiritualmente, crecer espiritualmente, crecer a través de la escritura, no crecer del mundo, porque las del mundo sí enseñan bien. Las mujeres del mundo sí enseñan bien a las más jóvenes. ¿O no? ¿Sí o no? Las mujeres más grandes allá en el mundo sí les enseñan bien a las más jóvenes. No, mija, así no. La que no enseña no vende. ¿No? Así les dicen las del mundo, así les dicen a las otras, a las más jóvenes. Y fíjate bien que tenga dinero, si no, te va a ver peor. Mínimo unas 3 bodeguitas por ahí. Dices, ¿pero qué le están enseñando? Por eso es cuando vienen a la iglesia, esperan que las más grandes les enseñen a las más chicas. Y la pregunta que necesitamos meditar dentro de la iglesia, las hermanas necesitan meditar. Todo el tiempo que han vivido en Cristo realmente pueden decir que son maduras espiritualmente. No maduras en el mundo, sino a través de la escritura. En el mundo pueden decir, se conocen muchas formas para poder atraer un hombre, para poder hacer 1000 cosas. En la escritura, escrituralmente hablando. Dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, no fe salvadora, en fe, en confianza, Señor, confiando plenamente en Dios, confiando plenamente en Dios, amor, ¿en amor a quién? A sí misma, me hace falta la rinoplastia, amor a mí misma, así le van agregando amor a sí mismas. ¿No? No está mal. No está mal. Pero hay que enfocarnos a lo que el Señor nos escribe y lo que el Señor nos invita, les invita a las hermanas. No se pierdan entre las redes de sus propias emociones, hermanas. Engañoso es el corazón.
Tan es así que las puede engañar o nos puede engañar a todos en decirnos que somos salvos y no serlos. El corazón nos puede decir, eres una mujer santa, un hombre santo, piadoso, misericordioso, cuando en realidad es otra cosa. Verifiquen su corazón, hermanas, varones, verifiquemos nuestro corazón, verifiquémoslo a través de la Escritura. No busquen verificarlo a través de un hermano o una hermana, la aprobación de un hermano o una hermana. No busquen la aprobación así, busquen la aprobación dentro de la Escritura, dentro de la Escritura. Si la Escritura te dice, no lo hagas, no es así, no lo hagas. Si la Escritura, hermana, te dice, mantente en sujeción, ¿qué debes de hacer a tu marido? ¿Qué debes de hacer? Pero pues es claro, ¿no? Nada más. Pero es de que si le agregas, le agregamos de nuestra cosecha y de lo que vives hoy, y de tus emociones y tus sentimientos. ¿Sí? Y el amor y santificación. El amor hacia nuestros hermanos, el amor hacia nuestras hermanas. Decía un hermano, ¿cuánto amas a los hermanos? Es en la forma en la que tú te vistes y te comportas frente a ellos. Así le decía a un hermano. ¿Sale? Decía, ¿cuánto amas a tus hermanos? Es la forma en la que te vistes y en la forma en la que te comportas frente a ellos. ¿Sí? Todos conocemos la santificación. ¿Y la santificación viene a través de qué? De no leer la Escritura, de no orar, de no venir a la iglesia. ¿De ahí viene la santificación? ¿De dónde viene? ¿Ya lo vieron? Práctica de la Escritura, memorización de la Escritura, implementación de la Escritura en sus vidas. Si la Escritura te dice perdona, ¿qué tienes que hacer? Un 5%, un 2%, un 3%, un 0.5%. No. Perdona es perdona. Para Dios así es. Para mí hay clasificación, para Dios no. Y por eso nos debemos de mantener en sujeción a la Escritura, ¿Sí? Y automáticamente va a empezar a venir lo demás. Mientras vivamos sometidos a la Escritura. Y a varones la responsabilidad de enseñar la Escritura, la genuina Escritura. Y luego le agrega con modestia. Yo sé que esto no pasa aquí en la iglesia, porque no pasa aquí en la iglesia. Porque vivimos en el siglo XXI, bueno, le agregamos ya más tiempo. En 2024, ¿donde qué? Donde ahora tenemos acceso a poder estudiar la Escritura, poder escudriñar la Escritura, de poder preguntarle a los varones ahora que se están preparando más, pues estudiarlos, ¿no? Meditar en la Escritura. Y no podemos decir, es de que nadie me enseñó, yo no tenía Biblia. Lo único que podríamos decir, las mujeres, lo único que podrían decir es que tengo este marido que ni estudia. ¿No? Es que tengo este que ni quiere estudiar, ni quiere servir. Es lo único que puede decir. Pero de ahí afuera, la Biblia la tiene. ¿No? Hay libros donde podemos estudiar y escudriñar las Escrituras, ¿sí? Y nos pueden enseñar. Entonces, hermanos y hermanas, es un gran aprendizaje. Nos tocó en la otra ocasión observar la oración, que era para todos, pero era para varones, se enfocaba mucho a varones. Hoy en esta ocasión, de estos versículos, se enfoca a las mujeres. Entonces, hemos visto la parte de su exterior y de su interior y de su servicio. Hermanas, para Dios tienen el mismo valor que un hombre. Y también pueden servir al Señor. Lo más importante es que puedan observar que para Dios siempre el Señor y con su Espíritu Santo pueden entender y comprender las ordenanzas y la sujeción que nos marca la Escritura para con sus esposos y para con Dios. ¿Sale? Entonces les invito, hermanas, a que vivamos una vida piadosa,
una vida con modestia, una vida en la cual agrade a Dios. Y nuestras decisiones siempre se basen a glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.